estamos hablando bajo el tema de las tentaciones y hemos comenzado desde el domingo anterior basado en esta historia de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús fue bautizado y que allí en su bautismo fue reconocido. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice el Padre. Y entonces también el Espíritu Santo viene de forma corporal como paloma sobre él. Es empoderado y dice que el Espíritu lo lleva ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para que allí busque la presencia de Dios, se prepare porque tiene un gran ministerio en lo adelante. Tiene que hacer algo que no es para solamente las fuerzas humanas, que hace falta algo más. Y quiero que sepamos tú y yo, en esta vida, en esta tierra, hay un propósito de Dios para ti y para mí, que no lo podemos cumplir con nuestras propias fuerzas. Necesitamos su presencia. ¿Cuántos le pueden decir hoy al Señor? Yo necesito tu presencia, yo necesito tu respaldo, yo necesito la llenura de tu Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero que tú me prepares para aquello que tú quieres hacer en mí y a través de mí. Amén. Y ese fue el deseo de Jesús. Allá fue Jesús para el desierto, para aquella zona apartada, y por 40 días dice la palabra que estuvo sin comer alimentos. Y veíamos el domingo pasado que en el momento más vulnerable, más difícil, cuando más hambre tenía, allí vino el enemigo, porque es como estas aves de rapiña. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Satanás, el diablo, es como quien espera un momento vulnerable en nuestra vida, ya sea de enfermedad, ya sea de traición, de dolor, de pérdida de un trabajo, de cualquier problema o momento difícil, y allí busca hacer de las suyas. ¿Para qué? Para desanimarnos, para hacernos pecar, para llevarnos a deshonrar a Dios en cualquier área de nuestra vida. Y eso es lo que intentó Satanás con Jesús. Y estuvimos hablando ya de eso el domingo pasado. El diablo, que el Señor nos reprenda, va a buscar aprender de su derrota para ver dónde pueden estar nuestras próximas vulnerabilidades. ¿Y qué podía saber el diablo de Jesús hasta ese momento? Jesús había vivido una vida sin pecado. Eso estoy seguro que no fue ni por falta de tentaciones, ni tampoco fue por falta de la presencia del enemigo alrededor de su vida. Donde quiera que el diablo ve brillar a un hijo de Dios, allí va a buscar ponerle tropiezo. Y quiero que tú y yo lo sepamos y lo tengamos en cuenta. El diablo no se rindió. Dijo, ay, no lo tumbé con el hambre. Voy a ver si lo tumbo de otra manera. Y ya comenzó a hacer algo un poco más elaborado. Porque quiero que sepas, el diablo es como la inteligencia artificial. Ella va aprendiendo de cómo nosotros funcionamos para darnos respuestas y para decirnos cosas que nos gusten. Y si nosotros somos cristianos y le hablamos a la inteligencia artificial en un lenguaje cristiano, ella nos va a responder para atrás con esa misma idea. Para atrás va a responder como si fuera un cristiano que tenemos del lado allá. Y no se confíe, la inteligencia artificial no es cristiana. Aunque aparentemente se disfrace a veces como cristiana, no es cristiana. Es neutral. Ella se va lo mismo con el diablo que se va con Jesús. Así que es una herramienta no para que le pongamos nuestra confianza, sino para que cuidemos también nuestros corazones y cómo tratamos con ella. Con el cristiano, hasta versículos bíblicos te dice y te habla como si fuera un cristiano. Pero con los mundanos, te habla también como si fuera un terrorista, como si fuera una mujer erótica o como si fuera un hombre mujeriego y picaflor. Así mismo te va a responder para atrás, de acuerdo a lo que te guste. Y así mismo con la inteligencia artificial aprende cómo trabajar con las personas. Así mismo el diablo dice, bueno, no se comió la piedra, no la convirtió en pan. Vamos a ver cómo preparamos otra tentación que sea más fuerte. Y no sé si a usted le ha pasado. A veces nosotros tenemos tentaciones que las resolvemos facilito, porque Dios nos da fuerza, porque su Espíritu Santo nos alerta, porque en su gracia y misericordia, pues hay una palabra de Dios
que viene a la mente y resolvemos. Y hay que aprender a disfrutar cada victoria, pero que sepamos que va a venir de nuevo, que va a volver a tirar el anzuelo y tenemos que estar listos para responderle con la palabra en esta nueva tentación que vaya a traer. Así que él elaboró otra tentación con Jesús y en esto preparó las circunstancias. Dice el versículo 5, Lucas 4:5, dice: al llevarle a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra en un momento. Y uno dice: ¡wow! Tiene que haber estado alto para que se vieran todos los reinos de la tierra. Así que probablemente fue una visión, fue algo que le mostró el diablo a Jesús. Y es bien interesante porque cuando la palabra nos dice que le mostró todos los reinos de la tierra, hasta hace pocos días, yo siempre había pensado, no, le mostró la belleza que es el mundo, le mostró lo lindo que es el mundo. Y pienso que Dios ponía en mi corazón este sentimiento, esta idea. Satanás no tiene nada lindo que mostrar, mucho menos a Jesús. Jesús es el creador de la belleza. Jesús es el que creó toda la hermosura de la creación. Dice Juan 1, capítulo 1, que sin Él nada de lo que fue creado ha sido hecho. Así que Él participó en toda la creación. A Jesús nada le sorprende. ¿Y qué tentación podría haber en mostrarle la belleza o la prosperidad de los reinos de la tierra? Ninguna. Así que pienso yo que ponía Dios en mi corazón que en realidad lo que le estaba mostrando era la destrucción que Él había hecho con todos los reinos de la tierra, con la creación hermosa que Dios había hecho. Porque eso sabía Él que sí le iba a doler a Jesús. Cuando le muestra los reinos de la tierra, ¿qué puede mostrar Satanás? Que Jesús dijo de él, que es un ladrón, que no vino a otra cosa que a robar, a matar y a destruir. ¿Qué puede mostrar Satanás a Jesús que le pueda ser atractivo? Pienso que lo que le mostró fue el pecado de las naciones. Fue el desastre de idolatría que ha traído sobre la tierra. Fue las guerras. Le mostró los problemas que había, los abusos que había, los imperios que hacían cosas terribles, los pueblos que se fajaban unos con otros, las traiciones que había, el desenfreno sexual, las adicciones, como hoy lo podemos ver. Quizás eso fue lo que vio Jesús y le dolió. Porque para tener la categoría de tentación, algo tiene que haber sentido Jesús. Si le muestra la belleza de los reinos, las cosas lindas de la creación, sí, eso yo lo creo. No hay nada de tentación en él. Pero si cuando le dice que lo lleva y le muestra todos los reinos de la tierra en un momento, y le muestra la devastación, eso sí duele. Porque dice la palabra de Dios que Dios fue creando cada día las cosas que creó. Y dijo, y vio Dios que era bueno. Y al final creó al ser humano. Y entonces dijo Dios que era muy bueno. Y ver que Satanás había traído destrucción. Ver todo el pecado que había metido Satanás, toda la idolatría, la confusión, las guerras, la inmoralidad que había venido sobre la tierra. Eso sí podía dolerle a Jesús. Y dice la palabra que desarrolló entonces, sobre eso que le mostró, desarrolló la tentación. Y quizás sembró un deseo en Jesús. Y eso fue quizás la tentación. Qué bueno si eso no existiera, ¿verdad? Qué bueno si todo ese dolor, qué bueno si todo ese pecado, qué bueno si toda esa idolatría no existiera. Y entonces le dice Satanás, le muestra todo aquello, lo preparó bien, inteligente el muchachito, pero no lo suficiente, porque mira, metió sus 4 patas ahora, mire,
Dice que en el versículo 6, dice la palabra que el diablo le dijo, mira, a ti te daré toda autoridad y la gloria de todos esos reinos de ellos, porque a mí me ha sido dada, me ha sido entregada y la doy a quien yo quiero. Miren lo que está pasando. Satanás le muestra toda la destrucción que ha causado en la creación. Todos esos reinos patas arriba, como todavía siguen estando hoy en día. Porque aunque aparentemente hay muchas naciones prosperando y bendecidas, en cuanto al pecado, la maldad y la idolatría, están patas arriba, ¿es o no es? Aún esta nación, la nación del primer mundo, la nación más próspera y más poderosa del mundo, sí, tenemos ciertas comodidades, pero estamos moralmente patas arriba. La mayoría de las personas siguen sin Cristo. Y aún aquellos que se dicen ser cristianos o que tienen alguna creencia cristiana, ¿qué pasa con ellos? Muy poco tienen en cuenta a su Dios y Creador. Todo eso es lo que le enseña Satanás a Jesús. Y le dice, todo eso lo he hecho yo. Toda esa destrucción de la belleza que tú creaste, la he hecho yo. Y todo eso lo podemos resolver en un momentito. ¿Por qué? Porque yo he recibido autoridad y yo puedo hacer todo este desmadre, como dicen en algunos lugares, todo este desastre, todo este daño, toda esta destrucción, yo la puedo hacer porque tengo esa autoridad. Pero mire, le puedo dar la autoridad, le puedo dar mi autoridad a quien yo quiera. Es como decirle a Jesús, mira, aquí hay un atajo. ¿No quisieras tú verme fuera de la ecuación? ¿No quisieras tú verme sin hacerle daño a la tierra? Por supuesto. Pienso que ahí es donde está la tentación de Jesús. Ay, qué ganas tengo yo de aplastar a este mocoso, ¿verdad? Qué ganas tengo yo de deshacerme de este diablo. Y era un atajo, era un camino corto, era una solución rápida. Mira, el diablo le dijo, a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera, y la doy a quien yo quiera. Mire, tú y yo tenemos el mismo problema muchas veces. ¿Cuántas veces tú y yo no quisiéramos que se arreglaran algunos problemas de idolatría que puedan haber en nuestra familia? Algunos problemas que haya provocado Satanás en nuestros hijos. ¿Cuántas veces no quisiéramos evitarles el dolor a ellos? Si se aparece una oportunidad, una pastilla, un medicamento, que diga, bueno, le quitamos el dolor y al menos respiramos. ¿Verdad que quisiéramos? Todo el mundo. Me duele la cabeza, es de una indigestión porque lo que comí fue mucho. Pero uno no anda pensando en resolver el dominio propio para comer menos. Uno anda pensando a ver qué me tomo para que se me quite el dolor, para que se me quite el síntoma. Y eso es lo que le estaba ofreciendo el diablo a Jesús. Mire, Jesús, si yo me salgo de la ecuación, la gente va a vivir mejor. Si yo me quito del camino, las personas no van a sufrir tanto. Ya la gente quizás no va a andar tanto en idolatría. Ya la gente quizás no se va a fajar tanto. Y es tentativo. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de Jesús ver una creación sin el diablo. ¡Wow! Eso sería maravilloso. ¿Se imaginan? Por eso es que fue una tentación. Porque era la oportunidad de Jesús tener el camino fácil. Era la oportunidad de resolver un problema en un momento con el otro de manera voluntaria, entregando las llaves y diciendo, te doy las llaves y ya es tuyo. Pero ¿qué sería eso? Eso sería atender un síntoma. Porque el ser humano seguiría pecando aún si Satanás no estuviera en la ecuación. Usted y yo
podemos tomarnos ese digestivo, se acabó el dolor de barriga, pero cuando llegue la noche y veamos que allí todavía hay cositas ricas, le vamos a volver a dar duro. Y dice, no importa que me vuelva a indigestar. ¿Por qué? Porque cuando nos falta el dominio propio, así somos de descuidados. Y no siempre la culpa la tiene Satanás. Por lo menos la mitad de las veces, nuestros pecados son causados por nuestro propio egoísmo, por nuestra propia maldad y por nuestra propia rebeldía contra Dios. Así que Satanás, fuera del camino, sería una mejoría en la humanidad, pero no una solución. ¿Por qué? Porque el ser humano seguiría siendo pecador aun cuando Satanás no estuviera en el camino. Y tú y yo, aún sin Satanás, es mejor dicho, tú y yo no necesitamos a Satanás para pecar. Porque tristemente tenemos suficientes ganas de pecar en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia lascivia, en nuestra propia maldad, en nuestro propio egoísmo, como para seguir ofendiendo a Dios aunque Satanás no esté en el camino. Así que si Jesús hubiera aceptado esa oportunidad, ese atajo, y Satanás pudiera renunciar a gobernar a su manera y ahorrarle quizás dolores a Jesús, el problema del pecado humano quedaría sin resolver. Y aún peor, porque ahora el ser humano seguiría siendo pecador y ya Jesús estaría descalificado de morir en la cruz y pagar por nosotros. No sé si usted me sigue, pero esto está profundo. La tentación aquí es evitarse el dolor de la cruz. La tentación aquí es resolver el síntoma, quitar el dolor, pero la enfermedad sigue. Y al final no se sana el cuerpo. Al final no se sana la creación solamente porque el diablo deje de existir. Y a veces sí quisiéramos, y la gente sin Cristo se pregunta, ¿y por qué Dios permite la existencia del diablo si es tan malo? Dios pudiera hoy mismo decirle, diablo, se te acabó la fiesta. Y te fuiste del aire y te desaparecí a ti y a todos tus demonios. El ser humano seguiría siendo pecador. Tú y yo seguiríamos siendo egoístas, envidiosos, mentirosos, ladrones, adúlteros, fornicarios, asesinos. ¿Por qué? Porque eso también forma parte de nuestro pecado interno. Que la única solución estaba en Cristo. Y ahí es donde está el detallito. ¿Cuál es la solución? Satanás le dice, mira todo este desastre, yo te hago un trato. Vamos a resolver esto aquí mismo. Me salvo y dejo que tú seas el dueño de todo esto y no voy a interferir nunca más en los problemas de la tierra. Tentador. El problema es que Satanás puso un detallito, una pequeña cláusula, la letra pequeña que la mayoría de la gente no lee cuando hay un contrato. Satanás le dijo, aquí están las llaves. Ahora mismo podemos solucionar el problema si tú me adoras. Todo esto será tuyo. ¿Qué es lo único que tienes que hacer, Jesús? Adorarme y yo me salvo. ¿Cuánto tiempo le podía llevar a Jesús adorar a Satanás? 10 segundos, vamos a decir. En 10 segundos se le podría quitar tremendo dolor a toda la creación, a toda la humanidad. Desaparecer al diablo y asumiendo que se vayan todos los otros demonios junto con él. Y Satanás recibiría una adoración. ¿Cuál es el único problema con esto? Lo que realmente el diablo le estaba pidiendo a Jesús, esa adoración viene del griego proskeneo y significa hacer reverencia, rendir homenaje. Se usa esta palabra para traducirla en adoración. La parte pro significa hacia
inclinarse. Y cuneo significa besar. Y es como las reverencias que se hacían antes a los reyes, a las personas importantes, y todavía se le hace ese tipo de reverencia incluso al Papa. Es decir, es la inclinación reverente para besar, ya sea la mano o los pies, si quiere llevar a la persona a humillarse todavía más. Pero es esa inclinación. Básicamente, el diablo le estaba diciendo a Jesús: tú que eres el creador, tú que eres Dios, tú que eres el Hijo de Dios, tú que eres lo máximo en esta tierra. Mire, lo único que tienes que hacer, ven, inclínate y dame un besito aquí en la mano. Inclínate a besar. Ahora imagínese usted este momento. Jesús besando, inclinándose a besar al diablo. Y eso era una forma de adorar, de reverenciar. Cosa seria, ¿verdad? Pero se iba a resolver tremendo problema. El diablo iba a dejar de estar en el medio. Pero había que adorarlo. Había que adorarlo. Y cuando tú y yo vamos a los mandamientos de Dios, dice la palabra de Dios allí en Éxodo capítulo 20, del 3 al 5, los dos primeros mandamientos, para no ir muy lejos. El primero dice: no tendrás otros dioses delante de ti. Es decir, hay un solo Dios y creador de todo el universo. Soy yo, solamente cree en mí. Solamente hay uno. Y tú no debes creer en más ninguno. No tengas más ninguna otra religión. No tengas más ningún otro Dios. ¿Cuál es el segundo? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté donde, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y entonces le dice: no te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto. ¿Por qué? Porque yo, el Señor, tu Dios, un Dios celoso. Está diciendo: yo entré en una relación con ustedes, con el ser humano, de manera exclusiva. Y en ese pacto, yo voy a ser tu Dios, yo voy a ser tu cuidador, el que te guíe, el que te prospera, el que te bendice, el que te protege, el que te provee, era la palabra que buscaba. Yo voy a ser tu Dios, pero tú vas a creer solamente en mí y me vas a adorar solamente a mí. Entonces, romper uno de los mandamientos, ¿qué cosa era? Era pecar, era quedar completamente descalificado para que Jesús pudiese ir a la cruz y morir por nosotros y que su sangre nos limpiara de pecado. ¿Por qué? Porque las características de aquella persona que pudiera pagar por el pecado de la raza humana era completa santidad. Y dice la palabra de Dios que sí, Jesús fue tentado en las mismas tentaciones que tú y yo sufrimos, pero que Él no cayó en ninguna de ellas. Él no pecó en ningún momento. Por eso pudo ir a la cruz, porque su santidad era perfecta. Y al morir por nosotros, entonces podía transferir su santidad, su justicia a nosotros como creación. Gloria a Dios. Mis hermanos, es lindo lo que Jesús hizo al no ceder a aquella tentación, porque lo que el diablo le estaba pidiendo, en primer lugar, era una solución temporal que no resolvía el problema mayor del ser humano, que es el pecado. Era sencillamente el quitarse. Y es verdad que iba a mejorar muchísimo la raza humana y la historia del ser humano sin Satanás, pero no iba a resolver el problema del pecado e iba a descalificar a Jesús para salvarnos. Pero pastor, él es el padre de la mentira. Por eso, y eso es lo que él quería engañar, como padre de mentira, como ladrón, como todo eso que lo califica.
Él quería hacer que Jesús cayera, como que resolviendo un problema temporal iba a quedar descalificado para resolver el problema eterno. Y gracias a Dios que Jesús tenía una respuesta, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús es la que finalmente le aplasta la cabeza a Satanás. ¿Por qué? Porque mantuvo su santidad. No cayó en la tentación. Y le dijo al diablo, le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él solo servirás. Si usted se da cuenta, Satanás usó una estrategia diferente a la que había usado en la primera tentación. La hizo mucho más elaborada, mucho más inteligente. Le llegó al corazón a Jesús, pero Jesús mantuvo la misma estrategia del principio. Escrito está. Dice la palabra. Dios ha hablado. Él ha revelado que Él es el único que merece adoración. Él es el único. Aleluya. Él es el único que merece nuestra adoración. Ningún otro diablo, ninguna otra persona, ninguna otra identidad, ninguna otra cosa, sistema ni nada. ¿Sabe qué? Lo que el diablo está siempre queriendo hacerle pensar a las personas, él no tiene problema con que adoremos a Dios. Él siempre está buscando que tú y yo entendamos que además de Dios se pueden adorar a otras cosas. Y esa es la parte del mentiroso, porque es mentira. O adoras a Dios o adoras a otras cosas, porque si adoras a algo más que a Dios, tu adoración a Dios ya quedó sucia, incompleta, y se convierte en una ofensa. Entonces, quiero que entendamos esta verdad. La palabra de Dios sigue siendo nuestro escudo, nuestra espada, nuestra herramienta más poderosa para seguir venciendo la tentación. Si usted quiere dejar de ser un cristiano que le falla a Dios hoy, le falla a Dios en la tarde, y le vuelve a fallar a Dios en la noche, y al otro día le vuelve a fallar a Dios, comience a leer, comience a estudiar, comience a proclamar, comience a aplicar lo que dice la palabra de Dios. Porque escrito está, dijo Jesús. Y eso es suficiente. No es lo que diga una persona, no es lo que diga el diablo, no es lo que diga nadie, es lo que ha dicho Dios. Y es suficiente. Es suficiente para salvar. Lo que hay en su palabra es suficiente para crecer, es suficiente para adorar bien, es suficiente para conservarse en santidad, es suficiente para tener una relación con Él y entrar en su reino. Su palabra es suficiente. Amén. Y por eso tú y yo nos podemos gozar hoy de que tenemos un Cristo que no solamente creyó, sino que proclamó y vivió la palabra de Dios. Señor, gloria a Y Dios. nos ha dejado su palabra para que tú y yo también estemos preparados para hacer su voluntad y para vencer toda tentación. Mis amados, tenemos un Cristo victorioso. Amén, gloria a Dios. Tenemos un Cristo que se levantó de aquel momento en victoria sobre Satanás. Un Cristo fuerte, porque para permitir que sus hijos sufran un poco más, con tal de que queden sanos, hay que tener un corazón fuerte. Es un Cristo digno, un Cristo comprometido, un Cristo vivo y un Cristo todopoderoso. A Él sea toda la gloria. Un Cristo sabio, un Cristo humilde, un Cristo que, aunque en ese momento no nos dio una pastillita para quitarnos el dolorcito, luego se levantó y dejó que su creación le humillara, lo escupiera, lo clavara en una cruz y lo matara. Y por esa muerte, tú y yo no hemos recibido una pastillita, hemos recibido una sanidad.
por cuanto Él murió, dice que aún nuestras enfermedades han sido cubiertas y sanadas por sus llagas en la cruz. Por ellas hemos sido curados. Hoy tú y yo podemos darle gracias a Dios que en su sabiduría nos enseña que hay que aprender a entender que en esta vida sí vamos a sufrir. El sufrimiento es real, el dolor es real, la angustia muchas veces es real, pero el dolor es pasajero, es temporal. El dolor aquí un día se acaba. ¿Y sabe lo que nos ofrece Dios entonces? Por cuanto hemos creído en Cristo, por cuanto hemos caminado con Cristo, por cuanto hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, nos ofrece una vida que no termina, es una vida eterna. Y nos dice allí en esa vida no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, porque todas estas cosas que hoy sufrimos han pasado y todo lo demás es hecho nuevo. Gloria a Dios, que Cristo no cayó en esa trampa, en esa tentación barata, sino que venció esa tentación, fue a la cruz, porque mantuvo su santidad. ¿Y qué pasó al tercer día? Aunque lo mataron, aunque lo enterraron, dice la palabra, que al tercer día se levantó de entre los muertos. Ese domingo en la mañana se levantó de entre los muertos, dejó la tumba vacía y vive y está sentado a la derecha del Padre para la gloria de su nombre. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a alabarle, vamos a bendecirle.